Con un jonrón histórico de George Springer, Toronto vuelve a la Serie Mundial de las Grandes Ligas 32 años después para enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles. Toronto Blue Jays se convierte nuevamente en campeón de la Liga Americana. Estamos hablando que es la tercera vez que son campeones de la Liga Americana. Habían disputado 8 campeonatos en total de la Liga Americana. Ganan su tercer campeonato de la Liga Americana y avanzan a la Serie Mundial por primera vez desde que lo hicieran en 1993, cuando ganaron el segundo de sus últimos títulos. Le ganan en un séptimo decisivo de infarto el juego contra los Marineros de Seattle y dejan a unos Marineros de Seattle nuevamente a un lado, que siguen soñando con llegar a su primera Serie Mundial, pero esta vez no puede ser porque George Springer se viste de héroe nuevamente, hace recordar por qué es uno de los jonroneros más grandes en la historia de la postemporada y los envía a la Serie Mundial con un jonrón que los puso delante, y después Seattle no tuvo capacidad de respuesta, pese a que había comenzado o había tenido la delantera con jonronazos de Julio Rodríguez y con jonronazos de Carl Riley, dos de sus grandes jonroneros a lo largo de la postemporada. Una victoria histórica para Toronto Blue Jays, 4-3 en un Rogers Center completamente lleno, en un séptimo juego que, como dijimos, fue completamente de infarto y del cual vamos a estar hablando ahora mismo sus mejores marcas. Estamos diciendo que era el segundo séptimo juego de Toronto Blue Jays en su historia para definir en postemporada, mientras que era el primer juego 7 para definir una serie de Marineros de Seattle en su historia. El resultado: la victoria 4-3 en un juego increíble con este jonrón de Springer. Estamos hablando de que era la cuarta final de campeonato de la Liga Americana de Marineros de Seattle y han perdido las 4. La última habían perdido en el 2001, pues 24 años después vuelven a perder la final de campeonato de la Liga Americana. Ya son 4 finales de campeonato perdidas y nunca Seattle ha llegado a la Serie Mundial. Mientras que para Toronto Blue Jays se trata de la octava final de campeonato de la Liga Americana y es la tercera final que ganan. Habían perdido, recordemos, las últimas 2 que habían disputado después de haber ganado aquellas 2 series mundiales de forma consecutiva, pero ahora son los campeones de la Liga Americana por tercera ocasión y van a estar discutiendo quién va a levantar la serie mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Y vamos a estar hablando, por supuesto, del gran héroe de la noche, que es George Springer. George Springer entró a esta postemporada como uno de los más grandes jonroneros en la historia de los playoffs y se reafirma como lo que es uno de los más grandes jonroneros en la historia de la postemporada y desde ya un héroe para Toronto Blue Jays. Estamos hablando de que George Springer tiene ahora mismo 23 jonrones en postemporada y empata en el tercer lugar con Kyle Schwarber con la mayor cantidad de jonrones para la historia de la postemporada, detrás de Manny Ramírez y de Altuve. Sencillamente fenomenal Springer, que como ustedes pueden recordar tiene toda una historia anterior con Houston y estamos hablando que tiene 23 jonrones y 47 carreras remolcadas en toda su trayectoria en postemporada, con una línea ofensiva de 264, 343, 540. Pero además de eso, ya en esta postemporada tiene 4 jonrones y 9 carreras remolcadas. ¿Qué significa esto? Que Springer empata su segunda mayor cantidad de jonrones para una postemporada con 4. La mayor es 6, pues empata su segunda mayor cantidad de jonrones en una postemporada. Y además de eso, empata su segunda mayor cantidad de carreras remolcadas para una postemporada con 9. La primera es 10. O sea, está viviendo una de sus grandes postemporadas George Springer, que se ha convertido en un héroe absoluto para Toronto, pese a estar jugando con algunas molestias. Además de eso, tiene 9 jonrones para tomar la ventaja en la historia de los playoffs y esta es la tercera mayor cantidad también en la historia de la postemporada. Recuerden, tercer lugar histórico con mayor cantidad de jonrones para la postemporada, detrás de Manny Ramírez y detrás de Altuve, pues 9 jonrones para tomar ventaja en postemporada. También es la tercera mayor cantidad en la historia para George Springer. Recordemos el MVP de la Serie Mundial del 2017 y que lleva a Toronto Blue Jays a una nueva Serie Mundial, la primera, como le estábamos diciendo, en 32 años. Además de eso, un dato acá interesantísimo de Sarah Lang al respecto de George Springer, y es que 4 jugadores, se convierte Springer en el cuarto jugador en pegar jonrón
de la séptima entrada en adelante en un juego de postemporada de todo o nada, de winner take it all, cuando el ganador iba perdiendo. Se convierte en ese cuarto jugador, pero solo él y Pete Alonso pues perdían por varias carreras, algo que hace más increíble lo de Springer, que pegó ese jonronazo y le dio la voltereta total al marcador. Sencillamente fenomenal y extraordinario. Como parte también de Toronto Blue Jays en el mismo juego, hay que decir que hay otras marcas interesantísimas, pero antes de eso vamos a hablar y cómo nos vamos a darle pequeño protagonismo también a lo que hicieron los Marineros de Seattle. Señores, extraordinario lo que han logrado pese a haber perdido ahora en este séptimo y decisivo juego. Los Marineros de Seattle tuvieron también sus grandes figuras pese a que han perdido. Estamos hablando de Julio Rodríguez, que pegó jonrón. Estamos hablando de Kyle Riley, por ejemplo, que pegó jonrón. Esta postemporada en sentido general entre Marineros de Seattle y Toronto Blue Jays se convierte en la segunda mayor cantidad o final de la serie de campeonato de la Liga Americana, la segunda mayor cantidad de jonrones entre dos equipos en la historia. Los que mayor cantidad tenían fueron el 2008 Tampa Bay con 16 y Boston Red Sox con 10, 26 jonrones. Pues entre estos dos equipos, señores, han pegado 25 jonrones en una serie que ha tenido muchísimos jonrones y también muchísimos ponches, sobre todo la parte de Seattle. De esas claves vamos a estar hablando ahora, pero estamos hablando de 25 jonrones. En el caso de Kyle Raleigh, lástima quizás que su temporada haya terminado así, pero bueno, alguien tenía que perder. Kyle Raleigh tiene en estos momentos la segunda mayor cantidad de jonrones para una postemporada, para una sola postemporada en la historia de los Marineros de Seattle. King Griffey pegó 6 en 1995, Kyle Raleigh pegó 5 en el 2025 y además de eso súmenle que Kyle Raleigh ya llevaba 60 jonrones a sus espaldas de la temporada regular. Estamos hablando de 65 jonrones en sentido general. Y vamos a hablar de otro de los grandes protagonistas que quizás no brilló en esta noche en todo su esplendor, pero pegó un hit, y ese ha sido Vladimir Guerrero Jr., que ha completado una de las postemporadas más grandes que se recuerden en la historia de Toronto Blue Jays. Hoy llegó a 19 hits. De esta forma empata en el tercer lugar histórico con la mayor cantidad de hits para una sola postemporada en la historia de Toronto Blue Jays. El primer lugar es Paul Molitor, 21, y empata entonces Vladdy Guerrero Jr. con Roberto Alomar y Devon White con 19 hits en la historia de la postemporada, una sola postemporada para Toronto Blue Jays. Recordemos que Vladdy Guerrero Jr., además de eso, tiene 6 jonrones en sentido general de la postemporada y está empatado en primer lugar con Joe Cauter y con José Bautista, como la mayor cantidad de jonrones en sentido general en la historia de la postemporada para Toronto Blue Jays. Estamos hablando de 6 jonrones de estos 3 bateadores y Vladdy Guerrero todavía le queda la Serie Mundial por delante para intentar seguir haciendo historia y convertirse entonces en solitario como el jugador de Blue Jays con la mayor cantidad de jonrones en sentido general para la postemporada. Y además de eso, con 6 también es la mayor cantidad de jonrones para una sola postemporada en la historia de Toronto Blue Jays, después que se desempatara de José Bautista, que tenía 4, y además de eso, ya que estamos hablando de ese dato, Springer empata entonces con José Bautista con la segunda mayor cantidad de jonrones para una postemporada en la historia de Toronto Blue Jays con 4, pero el primer lugar lo tiene Vladimir Guerrero Jr. ¿Por qué estamos hablando de Vladimir Guerrero Jr.? Porque además de Springer, otra de las grandes figuras, Vladdy Guerrero Jr. ha sido, sin duda, señores, una de las grandes figuras de este Toronto Blue Jays y uno de los motores impulsores para que Toronto Blue Jays le ganara, por ejemplo, a los Yankees, ahora le ganara a Marineros de Seattle. Después, incluso recuerden que perdieron los 2 primeros juegos, tuvieron que recuperarse de ese bache, pero ellos nunca perdieron la confianza. Y Vladdy Guerrero Jr. ha sido uno de los grandes protagonistas de este equipo. Estamos hablando de Springer, de Vladdy Guerrero Jr., del mismo Alejandro Kirk. Muchos han sido los peloteros de Toronto Blue Jays que han tenido gran desempeño para que este equipo vuelva 32 años después a la postemporada. Estamos hablando entonces que va a ser la tercera serie mundial de Toronto Blue Jays contra, en este caso, los Dodgers de Los Ángeles. Ahora mismo recuerden que Toronto Blue Jays ganó su última serie mundial, le ganaron 92 en 93. Han pasado muchísimos años desde entonces, han pasado muchísimos peloteros por ese equipo desde entonces, pero este equipo ha vuelto nuevamente a ganar una serie de campeonatos de la Liga Americana. Ha dejado atrás los fracasos más recientes en playoffs, sobre todo aquel de 2016 y más atrás, pues ha dejado todos esos fracasos detrás y vuelve a la Serie Mundial, su tercera Serie Mundial, levanta el tercer campeonato de la Liga Americana de los 8 posibles que han disputado, y ahí va a estar para siempre la actuación de Vladimir Guerrero Jr. con una de las mejores postemporadas en la historia, y además también esta actuación de George Springer, que se ha convertido desde ya en una de las grandes figuras, estoy completamente seguro, de la historia de Toronto Blue Jays, pese a que esta ha sido la postemporada definitoria, pero es una postemporada, un jonrón
que lo hace entrar sin dudas en la historia. Toronto Blue Jays vuelve a la Serie Mundial para los Dodgers, disputar contra los Dodgers de Los Ángeles. Marineros de Seattle sigue o va a seguir al menos un año más pensando, añorando llegar a su primera Serie Mundial, pero sin duda Toronto Blue Jays ha jugado un gran béisbol. Y de la previa a la Serie Mundial vamos a estar hablando después. Por ahora, que disfrute Toronto Blue Jays, que disfrute Vlad Guerrero Jr., Josh Springer, Alejandro Kirk y todos esos peloteros de Toronto Blue Jays que le han devuelto la alegría a los seguidores para volver a una nueva Serie Mundial contra ahora los Dodgers de Los Ángeles.